Esta semana en Expedientes Clasificados vamos a contar la historia de Otto Roberto Herrera García, quien nació en una finca bananera de Izabal y llegó a hacer negocios con los pesos pesados de los carteles de Cali y de Sinaloa, convirtiéndose así en uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos. El 2 de abril del 2003, las autoridades guatemaltecas reportaron un hallazgo insólito. Encontraron 14 millones de dólares cash, equivalentes a unos 112 millones de quetzales, en unos archivos de metal, en una residencia de La Cañada, un exclusivo sector de la zona 14 capitalina. La casa estaba alquilada a nombre de Otto Roberto Herrera García. La evidencia fue una mina de oro para las autoridades. Reveló que Otto Herrera coordinaba una red de trasiego aéreo, marítimo y terrestre desde Colombia hasta Centroamérica y México para el cartel de Sinaloa y el cartel colombiano de Cali. El eslabón en Guatemala eran los hermanos Lorenzana Cordón y el padre, Valdemar Lorenzana Lima. Según el expediente del caso en Estados Unidos, en 2003, Herrera respondía directamente a Ismael El Mayo Zambada, que en ese entonces fungía como segundo jefe del cartel de Sinaloa. Por eso, cuando le incautaron los 14 millones de dólares en Guatemala, Herrera tuvo que ofrecer explicaciones al Mayo en persona y luego a Fanor Arizabaleta Arzayús, el capo de Cali, que era codueño de ese dinero. Herrera también coordinaba transferencias de dinero de México a Estados Unidos para comprar aviones por encargo del mero jefe de Sinaloa, nada menos que Joaquín El Chapo Guzmán. Los aviones eran piloteados hacia Colombia o Venezuela, cargados con cocaína, y luego hacia Guatemala o México. Tan importante era Herrera para el cartel de Sinaloa que, según la prensa mexicana, cuando escapó de una cárcel en México en 2005 fue porque los capos pagaron 2 millones de dólares por su libertad. El ingeniero se reincorporó al trasiego de drogas como prófugo y reapareció en Bogotá, Colombia, en 2007. Ese año lo capturó la policía y en 2008 fue extraditado a Estados Unidos. Su expediente indicaba que saldría libre en 2017. Pero lo soltaron en 2013. Su colaboración con la fiscalía le valió ese sustancial descuento en la condena. Después de eso, Herrera se esfumó. Reapareció en 2016 en el juicio contra los hermanos Lorenzana Cordón, condenados a cadena perpetua en 2018. El testimonio contra sus antiguos socios duró 3 días y abarcó más de 100 páginas. En 2021 participó en un documental de Nat Geo acerca del narcotráfico. Y luego se volvió a perder del mapa. Herrera nació en el departamento de Izabal, en una finca bananera. Se inició en el crimen durante su adolescencia como ladrón de ganado. Recorría en moto el nororiente del país, que llegó a conocer como la palma de su mano. A los 21 años se trasladó a California, donde trabajó como piloto de camión. Fue así como entró en contacto con los traficantes colombianos del cartel de Cali. A principios de los años 90 del siglo pasado empezó a trabajar directamente para Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa. Una década más tarde ya era un conocido narcotraficante con alcances regionales. Otto Herrera era menos ostentoso y violento que otros traficantes. Intentaba mantener un perfil bajo, pues consideraba que el exceso de visibilidad era algo malo para su negocio. Sin embargo, tampoco era un fantasma. Vivía en una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Guatemala. Su esposa, la norteamericana Shari Cullen, a quien conoció en California, manejaba una camioneta agrícola de lujo. Sus hijos asistían al colegio americano, donde se codeaban con los hijos de las familias más acaudaladas del país. Otto Herrera se hizo famoso por su habilidad para establecer relaciones en altas esferas y comprar protección. En 1999 coordinaba la recepción de cocaína en la costa del Pacífico en El Salvador por medio del exdiputado Eliú Martínez, que luego fue capturado. Cargaba la droga en camiones encaletados que transportaban naranjas hacia Guatemala. Entraban por Chiquimula. Herrera y los hermanos Lorenzana Cordón los custodiaban hasta Zacapa, descargaban y los camiones seguían hacia la capital a dejar las naranjas. En Guatemala, Herrera tenía contactos con altos funcionarios de gobierno y con militares.
Según las autoridades norteamericanas, entre la evidencia encontrada en la casa de la Zona 14 figura una carta firmada por un importante miembro de la administración de gobierno, donde le daban las gracias por su ayuda durante la emergencia del huracán Mitch. 2 años después de escapar de una cárcel mexicana disfrazado de policía, en 2005, Herrera apareció en Bogotá, Colombia, con un perfil bajo. Se movía en vehículos modestos y con un empleado. Alertados por autoridades estadounidenses, investigadores de la policía colombiana lo siguieron hasta un centro comercial donde lo detuvieron. Herrera en vano les ofreció otro $1 millón para poder huir. Acabó capturado. Otto Herrera, conocido con el mote de El Ingeniero, pero también con otros alias como Francisco Villagrán, El Profe o El Pipa, fue una pieza clave para la persecución de al menos 8 narcos guatemaltecos, entre los que destacan los hermanos Lorenzana Cordón, 3 colombianos y un salvadoreño. Su colaboración con las autoridades norteamericanas le valió una generosa reducción de condena. Hoy se desconoce su paradero y, sobre todo, si volvió a hacer uso de sus habilidades para traficar en algún lugar del continente.